De acuerdo al estudio que se está llevando del Evangelio de San Mateo, el tema que nos corresponde hoy es las tentaciones de Jesús, basado en el capítulo 4 de este precioso Evangelio. Quiero rogarles, hermanos, hagamos una oración solicitando la dirección del Santo Espíritu de Dios para que su palabra, que es viva y eficaz, nos dé el ánimo, nos dé luz, nos haga un desafío para ponerla en práctica. Antes de ello, les ruego que oremos pidiendo pues la dirección del Santo Espíritu. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe en la reflexión de tu santa palabra. Gracias porque siempre tienes un mensaje para nuestra vida, para tu iglesia, para todos tus hijos. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. El Evangelio de Mateo, paralelamente con Lucas 4, narran la tentación de Jesús o las tentaciones, ya que fueron, para ser precisos, tres tentaciones. Quisiera que leamos el texto del capítulo 4, que dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Las tentaciones de Jesús. La palabra tentar tiene dos significados. El primero es probar. Como leímos en el pasaje, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el Espíritu también probó a Jesús. Para comprender mejor esta prueba y también la tentación, tenemos que pensar en Adán, el primer hombre, porque Jesús es el postrer Adán, como lo escribe San Pablo. El primer Adán tenía todo en sus manos, era el Señor de la creación que Dios le había dado. Él gobernaba en el paraíso. Sin embargo, a una cosa le hacía falta: tener bajo su poder el conocimiento del bien y del mal. Y esto fue justamente lo que él ambicionó. A través de Eva, desobedeció el mandamiento que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con este pecado, Adán lo perdió todo. Además, condenó al género humano a ser pecadores. Todos hemos nacido pecadores, como dice también Pablo en Romanos. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado.
Jesús, el nuevo Adán, se hizo un siervo humilde. Esto es muy impactante, hermanos. Y él estuvo dispuesto a obedecer, a humillarse, a ir a la muerte incluso para cumplir el propósito de Dios. Así que el Espíritu Santo lo llevó para ser probado porque era necesaria esta prueba. La otra significación de tentar es inducir al mal. Y aquí es donde toma parte Satanás. Dios, después del bautismo de Jesús, declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por ello el diablo sabía quién era Jesús. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. También sabía que había venido al mundo para salvar a los pecadores y quiso frustrar ese plan de redención que Dios trazó a través de Jesucristo. La primera tentación después de que Jesús ayunara 40 días fue tener hambre. Satanás, sagazmente, astutamente, le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? A lo que Jesús contestó con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre. Las personas, cuando tenemos hambre, muchos de nosotros lo sabemos, perdemos el control de nuestro carácter. Mucha gente se enoja, grita, se desespera. Como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, conducido por Moisés, dice que tuvieron hambre, tuvieron sed, y como no había que comer, murmuraron en contra de Moisés y en contra de Dios. Es un ejemplo clarísimo de la reacción que las personas tienen cuando padecen hambre o sed. Jesús, utilizando toda esta enseñanza, dijo en San Mateo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y luego da una enseñanza: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto se encuentra en Mateo 6, 31 y 33. Jesús, al contestar que no solo de pan vivirá el hombre, nos da a entender que aunque el hombre satisfaga todas sus necesidades, alimente bien su cuerpo, tenga otras cosas para su vida, aún así muchos de ellos no satisfacen el hambre que espiritualmente tiene todo hombre. Así que lo mejor es lo que Jesús dice: que busquemos el reino de Dios, es decir, busquemos a Dios, busquemos en su palabra, la lectura de su palabra, y así tendremos una satisfacción de nuestra hambre que no se puede saciar solamente con pan. La segunda tentación era tener un acto espectacular. Jesús fue llevado a una parte alta del templo. Se dice que eran unos 150 metros de altura, de donde Satanás le dijo: échate abajo, al fin que a sus ángeles va a mandar que te lleven en sus manos para que no tropieces en piedra. Incluso aquí el Salmo 91 que cita a Satanás lo está tergiversando, porque el Salmo 91 agrega que el Señor nos guardará en todos nuestros caminos, pero no habla de actos temerarios, de actos en donde se ponga en riesgo la vida. Podríamos decir que todo aquello que pone en riesgo la vida de una persona, y especialmente de los creyentes, es un pecado. Jesús no cayó en este pecado. Él no ganó a la gente con hechos espectaculares, sino tomó el camino que le conducía incluso al sufrimiento, a la cruz finalmente. La tercera tentación
el diablo le ofreció, dice, los reinos del mundo. Recordemos que Satanás, cuando Adán peca, Satanás toma poder del sistema de gobierno del mundo. No gobierna él absolutamente. Sin embargo, tiene mucha influencia en este sistema de gobierno. Y era legítima la oferta, pues, como dice Lucas, que a él le fueron entregados estos reinos y a veces a quienes él quiere, lo da. Lo que le estaba ofreciendo a Jesús es que no fuera a la cruz, que no tuviera que sufrir. Más adelante otra persona también hizo lo mismo con Jesús. No vayas a la cruz, no te pase esto, ya lo veremos más adelante. Esta tercera tentación tiene también mucha enseñanza para nosotros. La mayoría de las personas buscamos el éxito o los logros, a veces de manera sin que tengamos que sufrir mucho, trabajar mucho, esforzarnos mucho. Así que Satanás, en ese sentido, quiso tentar a Jesús, tratando de evitarle, pues, el sufrimiento. Hay un texto muy hermoso en el libro de los Hebreos que resume las tentaciones de Jesús. Dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y el apóstol Pedro escribe acerca de Jesús. Dice, él no hizo pecado. Eso está en 1 de Pedro 2:22. Pablo también abunda en esta enseñanza, diciendo que Jesús no conoció pecado. 2 de Corintios 5:21. Y Juan también agrega, no hay pecado en él. 1 de Juan 3:5. Jesús no pecó. Surge la pregunta, ¿por qué tenía que pasar por esta situación? Jesús tenía que aprender la obediencia. Jesús tenía que ser puesto a prueba. Hermanos, no nos sorprenda a nosotros que mientras estamos en este proceso de desarrollo, tengamos que pasar pruebas. Y lo que es peor, que Satanás también puede tentarnos. Siguiendo con el pasaje de Mateo 4, veamos que después que Jesús supera esta prueba, inicia su ministerio. Esto se encuentra en el mismo capítulo de Mateo, solamente que de los versos 12 al 25 de Mateo 4. Leamos esto, por favor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por
por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lucas nos dice que Jesús, después que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Ya dijimos que fue declarado Hijo de Dios. Además, el Evangelio agrega que el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él. Es decir, ya no dejó a Jesús solo. El Espíritu Santo estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio. También agregan los evangelios que le fueron abiertos los cielos y se oyó la declaración de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, todos los creyentes en Cristo, cuando recibimos y aceptamos al Señor Jesús como Salvador y Señor, Él nos da el Espíritu Santo y viene a ser morada en nosotros. De tal forma que somos también, como Jesús, declarados hijos de Dios. Esto lo dice Primera de Juan 3:1 y también está el pasaje en Gálatas 4:6. Después de la tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Esto lo dice Lucas 4:14. Había completado su preparación. También Pedro, al hacer referencia a todo este proceso que llevó Jesús, de su bautismo, la tentación y el inicio de su ministerio, él lo dijo en casa de Cornelio, allá en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, de una manera muy interesante. Dice: ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, para su ministerio Jesús tuvo que cumplir todo el proceso que Dios había indicado. Ser bautizado, Jesús no necesitaba ser bautizado, eso ya lo vimos en un mensaje anterior. Sin embargo, él le dijo a Juan el Bautista: deja, porque así cumplimos toda justicia. Quiere decir que la justicia que Jesús cumplió eran todas aquellas exigencias que Dios demanda para pagar el pecado del hombre. De tal forma que se tenía que garantizar, por decirlo de alguna manera, que Jesús cumplió con todos esos requisitos que marcaba la ley, que Dios exigía. Jesús cumplió la ley, nació bajo la ley y no dejó, dice, ni un tilde, ni un punto caer, porque él cumplió cabalmente todo lo que la ley, lo que Dios pedía para poder estar calificado e ir a la cruz y pagar por el pecado de los hombres. Ya vimos, de acuerdo a la lectura del Evangelio, que Jesús inició su ministerio en Galilea, especialmente en Nazaret. Dice: vino a Nazaret donde se había criado. Esto nos lo dice Lucas 4:16. Y tenemos una enseñanza bajo este versículo. Jesús no dejó a nadie sin la predicación y no ha dejado a nadie sin la invitación a conocer a Dios. Él se trasladó a Galilea y especialmente a Nazaret porque ahí estaba su familia, sus conocidos, vecinos, y hubo que predicarles a ellos. Tristemente no le recibieron e incluso
trataron de matarlo. Por tanto, Jesús hace su residencia en Capernaum. Esta ciudad en la ribera del mar de Galilea, junto con otras muchas ciudades, había por lo menos 8 o 9 ciudades, entre ellas la ciudad donde era Pedro, Betsaida, Corazín, Genesaret, Magdala, de donde era María Magdalena, por citar algunas. Era una región densamente poblada. Y Jesús sabía que toda esa gente necesitaba saber del Evangelio del Reino. Además, una característica que tenían los galileos, era una población compuesta incluso también por gentiles. Ellos estaban dispuestos a escuchar cosas nuevas, así como cuando Pablo estuvo en Atenas y los atenienses también se interesaban por oír algo nuevo. Los galileos tenían ese parecido. No eran como los cerrados habitantes de Jerusalén, especialmente los escribas y los fariseos, que ellos se aferraban a las costumbres y no estuvieron abiertos al mensaje de Jesús. En Galilea no pasó así. La enseñanza nos dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de otras ciudades, porque muchos de ellos creyeron en Jesús. ¿Cuál era el orden que Jesús empleaba en su predicación? Nos dice el Evangelio que él enseñaba. Lo hacía en las sinagogas, que equivalía a la escuela de aquellos tiempos. Qué importante para Jesús fue la enseñanza, y lo sigue siendo ahora. La enseñanza es vital, hermanos, en nuestra iglesia para los creyentes. Podemos decir con tristeza cómo muchos hermanos no les interesa ir a escuela dominical, no les interesa inscribirse a un curso, no les interesa la enseñanza en sí. La enseñanza es vital. Hay un dicho de algún escritor, un periodista, no recuerdo quién, pero dice que sin la enseñanza, sin el conocimiento, el pueblo perece. La segunda manera y el orden en que él daba su mensaje es que predicaba. Es decir, anunciaba las buenas nuevas de salvación. Dio a conocer a los hombres el amor de Dios, el interés que Dios tenía para salvarlos y que se cumplía a través de Jesús. La predicación de él era obviamente en ese sentido, aunque también mucho era cosas que iban a suceder a futuro. La tercera cosa que es en la predicación de Jesús es que él sanaba. Sacaba demonios, curaba toda enfermedad y sanaba toda dolencia. Para ello también eligió a hombres comunes, hombres sencillos, hombres del pueblo, trabajadores. Le interesó mucho capacitarlos porque después de su partida, después de su muerte y resurrección y su ascensión al cielo, estos hombres seguirían predicando y enseñando el mensaje de salvación. Y ahí estamos nosotros, hermano. Ahí quedamos nosotros. Por la gracia de Dios se nos ha añadido en la iglesia, en la familia de Dios, y tenemos que predicar el Evangelio. Así como Jesús, hermanos, estemos dispuestos a tener preparación. Y la preparación incluye a veces pruebas, a veces tentaciones. Satanás tentó a Jesús. Y también hubo otras personas que trataron de hacerle daño. Herodes mandó matar a todos los niños en Belén porque pensaba que entre ellos estaba Jesús, pero él
con su madre y José habían huido ya a Egipto, poniéndose a salvo. También Satanás usó a Pedro cuando le dijo a Jesús, cuando textualmente dice, lo reconvenía de no ir a la cruz, de que no tenía que pasar eso. Y Jesús tuvo que llamar la atención de Pedro de manera muy severa. Quítate de enfrente, Satanás, porque no pones las cosas de Dios por delante. Otros que atentaron contra Jesús o tentaron a Jesús fueron obviamente los escribas y fariseos, que procuraban matarlo. Y también los fariseos aconsejaron a Judas para que finalmente lo entregara y fuera a la muerte. Pero Dios resucitó a Jesús. Y por último tenemos que decir que el cristiano también es tentado, hermano. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que velar día y noche. Tenemos que orar. El mismo Señor Jesús nos dice en el Padre Nuestro, rogando al Padre, dice, líbranos del mal. Ahí la palabra también puede decirse el maligno, porque Él nos tienta. Pablo también reconoció que Satanás lo estorbó muchas veces. Y nuestra misión es velar, hermanos. Velar, porque estamos expuestos, así como el Hijo de Dios, que no podía ser tentado, que no podía pecar porque Él obedeció totalmente a Dios y nos deja ejemplo. Así que velemos, hermanos, y oremos, porque nos pueden agarrar, como dice el dicho popular, fuera de lugar o en curva. Que Dios los bendiga.